Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Me presento, mi nombre es Sergio Eduardo González. Yo soy el encargado del departamento de preventa en Delin. En el día de hoy vamos a hacer una pequeña sesión sobre todos nuestros equipos routers, sobre nuestros routers y características, implementación y algo de programación básica que encontramos en nuestros equipos. Bueno, retomamos un poco el tema de nuestro club de Lean Masters. Nuestro The Lean Master Club se creó para beneficio y como apoyo a todas las personas de las empresas que distribuyen nuestros equipos, ¿sí? Es un club orientado hacia la parte de ingeniería, hacia el personal técnico y personal de ventas, de las diferentes empresas que distribuyen nuestros equipos y que tienen, pues, en este momento, proyectos vigentes con la marca, con nosotros, ¿listo? Adicional a eso, pues, a todos aquellos que quieren y quisieran conocer más de la marca y, pues, empezar a ser nuestros clientes estratégicos, ¿listo? ¿Cuál es el ideal de este proyecto? Entonces, entregarles el conocimiento, ¿sí? En redes necesario para que ustedes por medio de nuestros productos puedan llegar a desarrollar las soluciones y pues sacar adelante todos esos negocios y proyectos futuros que puedan llegar a tener. ¿Listo? ¿Por qué no compartir las experiencias, anécdotas, problemas y soluciones vividas pues, de cada espacio o de cada solución que ustedes van implementando, ¿sí? Lo hablamos ayer un poco, esta información de pronto es para aquellos que no asistieron ayer o que de pronto hoy son nuevos en esta nueva sesión. Los beneficios que pueden llegar a tener con nuestro The Lean Master Club pues son un descuento adicional en la compra de los productos, en el precio de los productos que ustedes vayan a adquirir, ¿sí? Adicional a eso, pues, digamos que podemos trabajar con todo el tema de apoyo pues de visitas a sus clientes para poder sacar adelante todos esos negocios, el acompañamiento en visitas técnicas, acompañamiento técnico, desarrollo de proyectos, de licitaciones, ustedes van a contar con nosotros en ese sentido, ¿sí? Pues para llegar a desarrollar ese tipo de proyectos. ¿Listo? También tenemos un plan de certificaciones que hemos venido desarrollando, bueno, en este caso por temas de salud y por todo el tema que se está viviendo en el país, están un poco pausadas, pero tan pronto llegamos a avanzar o podamos concluir con éxito esta situación, vamos a realizar el mismo plan en Bogotá y en Cali, pues haremos el llamado correspondiente a estos clientes para que podamos asistir y todos los pertenecientes a este club, pues contaremos con ellos para este tipo de certificaciones, ¿listo? Entonces, las certificaciones van dirigidas hacia aquellas personas que quieren conocer del producto, que quieren de pronto tener los argumentos técnicos comerciales para enfrentarse a los clientes y para saber qué tipo de soluciones pueden desarrollar con ellos, ¿sí? Y en cuanto al personal técnico y al personal de ingeniería, pues conocer un poco más sobre el funcionamiento de nuestros equipos, no sé, llegar a implementar laboratorios, llegar a implementar un poco más de sesiones donde se llegue más a fondo en la administración de nuestros equipos y conocerlos muchísimo más, ¿listo? Y adicional a eso, pues, premios y obsequios que vamos a tener para ustedes, pues en retribución a todo este apoyo y a toda la colaboración que estamos recibiendo de ustedes, ¿sí? Desde la próxima sesión, de hecho, ya vamos a tener algún tipo de incentivo para ustedes, para que pues se motiven un poco más a participar, a que nos den sus aportes y sus ideas y que opinen pues cómo vamos desarrollando este club, ¿listo? Desde la próxima sesión ya vamos a tener algún tipo de prueba muy pequeña, algún tipo de quiz, algo de, de pruebas para ustedes para que podamos otorgarles algún tipo de incentivo. ¿Listo? Esto es pues en general del Lean Masters Club. Es algo que hemos organizado y coordinado y que creamos para ustedes.
y que pues espero que podamos llegar a seguir avanzando con estas sesiones y que podamos seguir educando. ¿Listo? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de nuestra gama de equipos, de nuestros routers. ¿Listo? Vamos a ver pues qué es un router, ¿sí? Los conceptos básicos que tendríamos que saber pues para llegar a implementar una solución con un router. Digamos que en este campo es muy común, es muy general y tal vez sea muy común para algunas personas que ya tienen el conocimiento básico sobre redes, ¿sí? Pero como del INE hemos notado que hay muchas personas, tanto técnicas de pronto que están iniciando, como integradores que están empezando hasta ahora en este campo, y de pronto algún personal de ventas que se le dificulta todavía comprender algún tipo de concepto o algún tipo eh, de término o de cómo puede llegar a tener el criterio técnico ante un cliente para poder pues ofertar un equipo de acuerdo a la solución que ellos necesiten, ¿sí? En este caso, lo que vamos a, perdón, lo que vamos a trabajar es los conceptos básicos, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de ofrecer un router, ¿sí? ¿Qué podemos llegar a sugerirle a nuestro cliente? Las características de nuestros equipos, qué plus adicionales traen nuestros equipos o qué otras funcionalidades no conocemos de nuestros equipos, ¿sí? Definir aquellos plus, aquellas funcionalidades que no conocemos y de pronto hacer un pequeño laboratorio de cómo podemos llegar a configurar un router. ¿Listo? Un router con D-Link. Es un pequeño laboratorio que vamos a hacer en este momento. Digamos que va a ser muy básico y ya en una próxima sesión, pues la idea sería con una referencia a un equipo, pues digamos que llegar a fondo hacia todas esas funcionalidades, cómo se programan, cómo funcionan y en qué tipo de soluciones se podrían llegar a implementar. ¿Listo? Entonces empezamos. ¿Qué es un router? Un router o enrutador es un dispositivo que me permite interconectar diferentes tipos de equipos en una red, ya sea por cable o inalámbricamente, ¿sí? Utiliza como un lenguaje único las direcciones IP y se encarga de enrutar los paquetes que solicita tanto el emisor como los que me envía mi receptor, ¿sí? Lo hace a través de un único protocolo que es NAT, ¿sí? Que es la traducción de direcciones de red, ¿sí? El cual, se basa sobre un principio, el cual dice que múltiples direcciones IP en una red privada puedan navegar por una única IP pública, ¿sí? Entonces, ¿qué hace mi router? Todas las solicitudes que yo tenga sobre mi LAN, sobre mi red local, las va a dirigir por medio de una sola IP hacia el Internet para que luego pueda yo recibir una respuesta por medio de esa misma IP a varias IPs privadas dentro de mi LAN, ¿sí? Así funciona el LAN o el protocolo que usan nuestros enrutadores para poder darnos respuestas a todos los usuarios de nuestra red, ¿sí? Eso que implica pues que obviamente no tengo que disponer de muchas redes públicas dentro de mis equipos privados o dentro de mi red LAN, pues para no agotar este recurso, ¿sí? Para no agotar el tema de las direcciones que hoy en día están ya cumpliendo su función, cumpliendo su copa límite. Es por eso que hoy en día se está implementando el protocolo IPv6, ¿sí? Ya las direcciones por IPv4 se están acabando, entonces si el escenario fuera que cada uno de los equipos que yo tengo dentro de mi red local pues tuvieran una IP pública, pues ya se hubieran acabado ese tipo de direcciones, este protocolo ya hubiera quedado obsoleto sobre nuestras redes. ¿Listo? Entonces, esa es la función que cumple mi router. Físicamente, ¿cómo lo encontramos? Entonces, la mayoría de nuestros equipos, o los que vemos en el mercado, y de hecho nuestras referencias de equipos, tienen 4 puertos LAN a los que yo puedo conectar equipos pues cableados, ¿sí? Televisores, computadores, portátiles, bueno, todos estos equipos que hoy en día, o que tal vez carecen de una conexión Wi-Fi, de una tarjeta Wi-Fi que me permita conectarme inalámbricamente, ¿sí? Un puerto WAN o un puerto de Internet
¿sí? Lo diferenciamos siempre por el color que tiene, ¿sí? Que es el que me da la salida o la entrada de los datos que yo solicite hacia el Internet, ¿sí? Es el puerto que me va a direccionar dentro de mi router toda la información para entregar por medio de la LAN o por medio de mi Wi-Fi a los equipos que estén conectados a mi LAN. ¿Listo? Un puerto de alimentación, un botón de encendido y apagado y un botón WPS. ¿Listo? No sé si todos conozcan el WPS, es un botón o es un protocolo que activa un protocolo, es un botón que activa un protocolo, el cual me entrega la información de seguridad de mi equipo sin necesidad de digitar manualmente o sin necesidad de adquirir por otro medio mi clave de Wi-Fi. Entonces, en algunas ocasiones, conectado a mi portátil, lo que yo hago es seleccionar una red a la cual me quiero conectar y en ocasiones me pide que digite la clave o que pulse el botón WPS de mi equipo para adquirir la configuración automática. Entonces, si mi equipo cuenta con este recurso, lo que hago es eh, pues oprimir el botón y automáticamente mi equipo empieza a sincronizarse con él para entregarle los parámetros de seguridad y quedar sincronizados dentro de una red. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenemos? Términos claves que tenemos que saber y que tenemos que saber diferenciar en el momento de implementar una red o, ya, bueno, ya sea en el hogar, ya sea en una pequeña empresa o sea en una gran empresa. ¿Listo? Tenemos que tener claro el término WAN, ¿sí? Entonces, la WAN lo vamos a asociar como el Internet, ¿sí? Como el área en el que yo tengo o en el que están conectados todos los servidores al exterior, todas esas grandes redes que yo tengo y de donde puedo extraer la información por medio de mi módem o de mi router hacia mi red local, ¿sí? Entonces, es la red de computadores que tiene una franja de territorio muy extensa, ¿sí? Ya sea la de una ciudad o un país o incluso a nivel mundial. Nosotros, por medio de esta WAN, extraemos pues, información de cualquier parte del mundo, ¿sí? Y es una red demasiado grande que interconecta varios servidores en su ejemplo sería Google, Wikipedia, Facebook, Twitter, bueno, en fin, todos estos servidores que hoy en día nos prestan servicios sociales, de información, bueno, YouTube, todas estas plataformas están ubicadas sobre esos servidores del área, de una grande área. ¿Listo? La LAN es la red privada que yo puedo llegar a crear tanto en mi hogar como en la empresa, en un pequeño edificio o una solución un poco más pequeña. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funcionaría? Nosotros en las casas, en nuestras casas, tenemos nuestro módem, ¿verdad? En ese momento, después de que adquirimos nuestro servicio de Internet, nuestro módem es la puerta de enlace hacia la WAN, hacia nuestro mundo de Internet, ¿sí? Para potencializar esa red, nosotros lo que hacemos es incluir dentro de nuestra red un router, ¿sí? Y ese router pasa a ser, digámoslo así, el reemplazo de nuestro módem para poder enrutar todos esos paquetes de información que nosotros solicitamos y que a la vez están ingresando para nuestros equipos conectados a la LAN. Entonces, ¿qué equipos conectamos a la LAN por los puertos LAN que trae cada equipo? Entonces, si fueran cableados, serían una webcam o una cámara de seguridad, una NAS, un computador de escritorio, bueno, en fin, televisores, ¿sí? Esos equipos son los que yo encuentro sobre mi LAN y sobre la LAN que en este momento posee direcciones privadas, ¿sí? Porque es el área que yo estoy configurando, ¿sí? Entonces, asociamos la WAN como el mundo de Internet y la LAN como la red que yo estoy estructurando en mi hogar o en mi oficina. Pues componentes de ella, pues todos los equipos que yo tengo conectados a mi router, ¿listo? Y la WLAN o el área de redes de área local inalámbricas eh, son todos los equipos que yo conecto inalámbricamente en mi red, pues para minimizar o para evitarme todo el tema de conexiones cableadas, ¿sí? Entonces aquí entrarían
nuestros celulares, algunos televisores que tengan tarjeta Wi-Fi, portátiles, todos esos equipos que hoy en día implementamos para inalámbricamente para poder estar conectados. ¿Listo? ¿Qué es el Wi-Fi? El Wi-Fi es una tecnología de comunicación inalámbrica que permite conectar equipos y usa radiofrecuencias para la transmisión de la información. Listo, está regido por unos estándares de redes inalámbricas, el IEEE 802.11, y se creó para comunicar redes locales, pero en la actualidad es el protocolo más utilizado y el medio más utilizado para acceder inalámbricamente por medio de dispositivos móviles a todo lo que se te refiere a Internet. ¿Listo? Todas las plataformas de Internet. Eso es el Wi-Fi. ¿Listo? Entonces, históricamente, hablando un poco de historia, nosotros hemos conocido varios protocolos o varios estándares del 802.11. Entonces viene el A, viene el B, viene el G, viene el N, y después, y el más actual, viene el AC. ¿Sí? Estos protocolos, estos estándares han ido surgiendo a medida que pues, se ha incrementado la demanda de la transferencia de archivos inalámbricamente. ¿Sí? Entonces, vemos que en 1999 la velocidad era de 11 megabytes por segundo, ¿sí? En el 2003 era de 54 megabytes por segundo. Aquí hay un brinco importante porque ya con la velocidad que me entregaba el Wi-Fi, ya podía dedicarme o podía utilizar ese recurso para enviar música por streaming, inalámbricamente, ¿sí? Entonces, ya las cargas de datos me daban inalámbricos, ya me daban el suficiente ancho de banda para poder enviar música inalámbricamente, ¿sí? En el 2009, con la tecnología N, con el 802.11n, puedo llegar a hacer reproducción de video, ¿sí? Entonces ya sube la carga de datos o el ancho de banda para los datos de tal manera que yo ya puedo compartir videos inalámbricamente, ¿sí? Y luego vienen nuestras nuevas tecnologías que son en el 2013 nace la 802.11 AC, ¿sí? Que ya pues me entrega más de 1 giga de capacidad de transferencia de datos inalámbricos, y luego se introducen en pocos años la tecnología AC MUMIMO, ¿sí? Que son múltiples usuarios, múltiples entradas, múltiples salidas, ¿sí? Ya más adelante vamos a hablar un poco más del tema, ¿listo? Siguiente. En la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es cómo ha evolucionado el tema de las velocidades por estándar, ¿sí? Entonces, en los estándar IEEE que hemos tenido, hemos tenido algo de 802.B, ¿sí? Que se dio en 1999, trabajaba sobre la banda de 2.4 con un canal de 20 MHz y alcanzaba un máximo de 11 megabytes por segundo, ¿listo? Luego vino la 802.11a, trabajando sobre banda de 5 GHz con un canal igual de 20 MHz por segundo, y con el 802.11g, trabajando en una banda de 2.4, alcanzábamos velocidades de máximas de 54 megabytes por segundo. ¿Listo? Luego viene 802.11n, que hasta el momento era la más alta, y trabajando en canales de 20 y 40 MHz en las dos bandas, lográbamos velocidades de hasta 600 megabytes por segundo. Esa ha sido la evolución que ha tenido el estándar. ¿Listo? Luego viene AC, que en la banda de 5 GHz, con canales mucho más anchos, de 80 y 160 MHz, me daba una capacidad teórica, esto es teórico, ¿sí? Sin obstrucciones, pues obviamente dependiendo del sitio donde se esté ubicando el equipo, bueno, el ambiente en el que se esté utilizando, me daba una capacidad de 6.93 gigabytes por segundo, ¿sí? Bueno, aquí ya viene una nueva tecnología, 802.11ad, es muy reciente, pero que ya tiene canales y una frecuencia adicional que vuelve más óptima el tema de los recursos con nuestros usuarios, ¿sí? Y que me da una capacidad máxima de 6.76 gigas por segundo aproximadamente.
¿Listo? Eso también depende, todos estos temas de velocidades y todos estos estándares que yo les explico, depende mucho de, como les comentaba, del ambiente, del sitio en el que se estén implementando los equipos, ¿sí? De las opciones que podamos llegar a tener, del arreglo de antenas, por ejemplo, en el tema de MIMO, yo puedo llegar a atender a, ¿cómo funciona? Entonces, el MIMO me puede llegar a suplir las necesidades o las solicitudes de mis clientes o de las personas que estén solicitando respuestas a mis equipos de una forma muy rápida, pero uno por uno, como si estuvieran haciendo una fila, ¿sí? Entonces, a ti te doy la respuesta, luego a ti, luego a ti. Eso es un proceso demasiado rápido, pero que al final de cuentas, saturando una red, pues demandaba cierta cantidad de tiempos. Hoy en día, para el MIMO, que es la nueva tecnología, pues ya puedo llegar a atender simultáneamente a varios usuarios, entregarle una respuesta a varios usuarios al mismo tiempo, y eso hace que mi proceso de respuesta y el proceso de tráfico de la información en mi equipo sea más rápido. Las respuestas y la noción que tenga el cliente de navegar sea mucho más rápida que en otras tecnologías. En cuanto a las bandas de 2.4 y 5 GHz, nosotros encontramos que las bandas trabajan en diferentes tipos de canales. Entonces, hay ciertos canales que no se traslapan nunca en las frecuencias, ¿sí? Eso quiere decir que serían los canales más óptimos donde yo debo trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando nosotros implementamos una red o cuando ponemos en funcionamiento un equipo, un router, a pesar de que logramos una buena velocidad o a pesar de que es un equipo de gama alta o a pesar de que pues, es un equipo que tiene buenas características técnicas, lo que podemos observar es que por más que logremos optimizar con nuestro equipo la red, vemos que el equipo empieza a saturarse o el equipo empieza a demorarse en las respuestas o que la navegación se pone lenta, ¿sí? ¿Esto es debido a qué? Pues a que puede que en el entorno, esto sucede mucho en los departamentos, en las torres donde hay muchas redes Wi-Fi, ¿sí? O en áreas en las casas donde están muy continuas y se mezclan unas redes con otras. Entonces lo que observamos es que empiezan a traslaparse los canales, empiezan a cargarse el tráfico los canales, ¿sí? Y lo que se hace es, por medio de mi equipo, tratar de buscar el canal menos congestionado para que yo pueda navegar, ¿sí? En la banda de 2.4 yo lo asocio siempre con carriles de autopista. Entonces, tenemos claro que en 2.4 es una autopista que está muy saturada, pero además de eso, sobre esa autopista hay muchos carriles, ¿sí? Entonces, si hay un carril que es el que está muy saturado, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es pasarme de carril para que yo pueda moverme en uno más óptimo y pueda llegar a tener una transferencia de datos pues mucho más rápida, ¿sí? Eso es lo que yo puedo hacer. Entonces, hablando de la banda de 2.4, ¿sí? En la de 5 GHz, pues yo lo asocio con una autopista en la que estoy libre, ¿sí? Es una banda en la que en estos momentos no está tan saturada, pues digamos que en 2.4 hay otras frecuencias que se mueven como las de los hornos microondas, las de los teléfonos inalámbricos, el Bluetooth, bueno, en fin, un sinnúmero de frecuencias que me saturan la red y que aparte de eso pues me impiden que yo navegue bien con mi Wi-Fi, ¿sí? En la red de 5 GHz está más despejada, está libre y por eso, por eso alcanzo velocidades mucho más grandes y por eso es la banda óptima para que yo pueda pues, compartir contenido visual y de audio por chat, ¿sí? Para que pueda llegar a tener una descarga o la visualización de una película pues mucho más rápido, mucho más fluido y que no se me caigan los datos en la señal, ¿sí? A veces nos pasa que estamos viendo una película, estamos viendo, no sé, algo en alta definición y empieza a pixelarse, eso es porque la transferencia de datos está cayendo o una caída. Entonces, navegando en esta banda es posible y es más efectivo que esos problemas no los llegamos a tener, ¿sí? Entonces, además de eso, pues, comparto documentos, comparto archivos muy pesados y esta banda me va a permitir, pues, navegar un poco más rápido, ¿sí? Es aquí la diferencia y el argumento técnico para explicar por qué 2.4 hoy en día es un poco más congestionado y más lento para trabajar que una banda de 5 GHz o porque un equipo dual band o un equipo AC
que un equipo de tecnología pues, básica. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta todo lo anterior, tenemos que tener en cuenta además muchas cosas en el ambiente. ¿Listo? Además de todos los apliques técnicos que vimos ya en los diferentes protocolos y en los diferentes estándares, venimos a las soluciones con nuestros clientes o las soluciones que podemos ofertar a nuestros clientes. ¿Listo? Si bien es cierto que nosotros tenemos hoy en día una tecnología que nos permite navegar un poco más rápido, ¿cierto? Que tenemos una banda que tenemos que aprovechar y que adquiriendo un equipo de última tecnología o de nueva tecnología podemos llegar a desarrollar una solución tanto para el hogar como para mi cliente que sea llamativa y que él tenga la noción de que sí está siendo efectiva. También tenemos que ser muy claros a la hora de ofertar ese tipo de soluciones con ellos. ¿Qué pasa? Si ustedes ven en la primera imagen, yo estoy ubicando primero mi router en un espacio que es en un extremo, ¿cierto? Puede que en estos momentos mi router tenga la potencia suficiente para irradiar con fuerza hacia el otro extremo de la casa y cubrir con buena señal todo este espacio. Pero ¿qué pasa? Durante el transcurso de la señal o de la emisión de la señal, él puede encontrarse con diferentes materiales, ¿sí? Por ejemplo, la madera, el cristal, el ladrillo, el hormigón y el pladur, ¿sí? O el drywall, que conocemos como drywall. Entonces, si ustedes ven en la imagen, nos damos cuenta que la madera reduce un 5% la señal del Wi-Fi, ¿cierto? El cristal, un 25%, casi lo mismo que el ladrillo, por ejemplo. Serían unos agentes que empiezan a considerablemente obstruir la señal que yo estoy emitiendo con mi equipo, ¿cierto? El hormigón es de los materiales son de los peores enemigos que tiene el Wi-Fi. De hecho, en algunos edificios, no sé si de pronto han tenido la oportunidad de vivir la experiencia de que en los apartamentos de los pisos bajos siempre son los que tienen o los que tienden a tener problemas de cobertura, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Pues porque obviamente las bases de los edificios son extremadamente robustas, son de concreto reforzado y además de eso están recubiertas de hierro, están internamente llenas de hierro, entonces eso hace que la señal rebote muchísimo, ¿sí? Y además de eso, pues el drywall disminuye casi que a la mitad la potencia de la señal que nosotros podamos llegar a emitir con nuestros equipos, entonces digamos que en una solución Wi-Fi donde un cliente solicite que pues necesita o que necesita reforzar su cobertura Wi-Fi, es bueno aclararle primero pues si va a reemplazar su router existente o si lo va a utilizar como un puente para poder llegar hacia los puntos donde no tiene cobertura, ¿sí? Porque puede que nosotros le ofrezcamos un equipo de muy alta potencia, pero también hay que tener en cuenta todos estos agentes, ¿listo? Porque si no, él va a percibir que el equipo no sirvió para nada. El criterio que tienen nuestros clientes es que esto no me sirve. Eso es lo primero que le van a decir, pues, a la persona comercial o a la persona que hizo la recomendación y el asesoramiento técnico del producto, ¿listo? Entonces siempre es bueno especificarles este tipo de problemas y saber qué tipo de solución es la que en realidad necesita. Aquí, digamos, haciendo un paréntesis, es cuando viene las soluciones efectivas que para nosotros hoy en día son mejores y son los verdaderos rompemuros, un powerline que podamos llegar a trasladarlo bajo la red eléctrica en cualquier sitio de la casa y poder ubicar un nuevo router para que me irradie en la zona donde definitivamente no tengo cobertura, pero no porque el equipo no llegue con su potencia, sino porque hay muchos materiales que obstruyen la señal, ¿sí? O utilizar un repetidor, o utilizar un equipo que de pronto me fortalezca o me vuelva más robusta esa red, de acuerdo pues a los agentes que yo tengo en mi entorno. Hay que considerar también que los repetidores deben estar dentro del área de cobertura del equipo inicial para que puedan funcionar de una forma óptima, ¿listo? Eso siempre hay que dejarlo claro, ¿vale? En la herramienta que ustedes ven en la parte derecha de las pantallas, es un analizador con el que nosotros podemos ver qué tanto disminuye la potencia de la señal,
¿cierto? Estas herramientas, bueno, ustedes las pueden descargar en su celular, es un Insider o en su computador, en su portátil, y ustedes ahí se dan cuenta, cada pirámide que ustedes ven de señal es una red, ¿cierto? Ahí por lo menos podemos ver que esa pirámide que está en roja tiene una señal muy óptima, es muy buena, ¿sí? Pero posiblemente las otras que están tan cercanas no tienen una señal tan óptima, están muy bajas por este tipo de agentes, ¿sí? O porque definitivamente hay muchas redes en el entorno, ¿sí? Que están trabajando sobre el mismo canal. Entonces, yo lo que hago es mover mi canal de transmisión hacia otro que esté un poco más libre y pues hago mis pruebas para ver si definitivamente ese es el canal óptimo que yo necesito para poder navegar de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, siempre tener en cuenta este tipo de tips al momento de ofertar una solución y al momento de configurarlos con el tema pues, de nuestros canales de transmisión. ¿Listo? Ya sean 2.4 o sean 5 GHz, aunque es un poco más difícil hoy en día de saturar un canal de 5 por el ancho que maneja, pero pues bueno, podría llegar a darse el caso. Otro ítem o otro tip para tener en cuenta en el momento de adquirir un router o de implementar un router, entonces la ubicación. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta en la primera imagen, yo estoy tratando de ubicar el router en un lugar central para que pueda llegar con sus antenas a irradiarme 360 grados la mayor potencia que pueda llegar a tener, ¿sí? Teniendo en cuenta las opciones que yo pueda llegar a tener, ¿sí? Entonces, en este caso, esa es una ubicación óptima y después de eso yo vería cuáles serían mis puntos muertos o cuáles puntos tendría que reforzar para llegar a tener una cobertura Wi-Fi completa en mi hogar, ¿sí? Pero esa es la ubicación ideal o la ubicación que se debería llegar a tener pues en el espacio en el que yo quiera trabajar o en el espacio en el que yo quiera implementar mi solución. ¿Qué pasa con una solución como la de la parte inferior? Pues que yo estoy ubicando mi router en un costado del hogar y obviamente nos pasa lo que vimos en el ejemplo anterior, que todas las obstrucciones y todos los materiales que yo voy a tener en el entorno van a impedir que la señal llegue con fuerza hacia el sitio donde yo no tengo cobertura Wi-Fi, ¿sí? Aquí viene el ejemplo entonces de los repetidores, ¿sí? Y de hecho eso es una imagen muy buena que ustedes pueden llegar a tener o una referencia muy buena de cómo se puede llegar a implementar un repetidor, ¿sí? Entonces, la cobertura de mi router llega hasta cierto punto, ¿sí? Y mi repetidor debería estar ubicado dentro de ese margen de cobertura de mi equipo. ¿Para qué? Para que él, como su nombre lo indica, es un repetidor. Él va a repetir lo que ve. Si capta una señal débil, eso mismo va a repetir, ¿sí? Si capta una señal con buena potencia, con buena transferencia de datos, eso es lo que va a replicar. ¿Listo? Entonces, este sería un buen ejemplo del tema de cómo ubicar un repetidor y cómo ubicar mi router pues para tener una ubicación óptima y una funcionalidad completa de mi equipo. ¿Listo? Ahora, el tema de la cobertura. Nuestros equipos están diseñados para cubrir entre 100 y 200 metros cuadrados y en algunas referencias un poco más. Pero ¿qué pasa? Muchos clientes piensan que si yo ubico el router en la entrada de mi casa, yo voy a contar 100 pasos lineales hacia el frente y eso es lo que me tiene que dar de cobertura. Y no, ¿sí? La cobertura del equipo es como la que ustedes ven a su mano derecha. Entonces, el equipo va a irradiar hacia mis 360 grados, ¿sí? Con la potencia en antenas que yo tenga sobre mi equipo, ¿sí? Y esos 100 metros son los que deben abarcar mi área total. No necesariamente y nunca se va a cumplir el hecho de que sean lineales. ¿Listo? Mm, de- Hemos recibido muchas solicitudes en las que los clientes en su desconocimiento nos dicen pues, que ese equipo no funciona, que el equipo pues no cumple con las características que demuestran en la caja o con las características técnicas que el vendedor o la persona comercial le quiso asesorar, pero resulta que lo que están haciendo es una mala implementación del equipo. ¿Listo? Entonces, esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta al momento de este tipo de soluciones. ¿Listo? De hecho, acá hicimos una prueba. Entonces, bueno, pasando a otro tipo de producto que pasa. Nosotros, de nada nos serviría tener un equipo
¿sí? Que navegue a gran velocidad o que me entregue una buena velocidad, si la tarjeta de mis equipos como tal, pues no cumplen con el requisito, ¿sí? Nos ha pasado en muchísimas ocasiones con equipos portátiles, ¿sí? Equipos portátiles que tienen una tarjeta un poco antigua, un poco deficiente en cuanto a velocidad, y pues en lugares donde se implementa un router de alta velocidad, un access point o una solución de Wi-Fi que me entrega hasta 1750 megabytes por segundo en AC, bueno, que tienen una transferencia de datos muy alta, ¿sí? ¿Qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, en el primer resultado tuvimos un máximo de 54 megabytes por segundo, ¿sí? Y cuando implementamos una tarjeta de red por USB, ¿sí? Una DWA171, bueno, en alguna de las referencias que adicionales manejamos, logramos ver en cuánto incrementó la velocidad de transferencia, ¿sí? ¿Esto se debe a qué? Pues que obviamente la tarjeta de red que tiene el equipo embebida o de fábrica, pues no logra superar la transferencia de datos que ya trae por defecto, ¿sí? En ese caso, logramos trabajar y de hecho D-Link tiene una solución completa en ese sentido. Por eso muchas veces implementamos los routers para este tipo de soluciones con las tarjetas ya pues en combo o en algún tipo de solución más completa para que estas tarjetas actúen como receptoras de la señal tan potente y de la velocidad tan óptima que traen nuestros equipos, ¿sí? Y con eso, pues logramos tener estos resultados, ¿listo? Y obviamente con la máquina, pues logramos ver que la diferencia en cuanto a velocidad y en cuanto a carga de páginas, descarga y subida de información, pues es muy notable. ¿Listo? Entonces esto fue una prueba que se realizó y que pues logramos tener un respaldo de los resultados con una solución completa en D-Link, con un equipo que trabajaba en tecnología AC y una tarjeta que recibía esa misma carga de información. ¿Listo? Seguridad. Entonces, eh, tenemos en este momento 4 protocolos de seguridad o 4 opciones de seguridad que siempre vamos a implementar o que podemos llegar a implementar en nuestros equipos. ¿Sí? Entonces, web, que siempre, WEP, que era la más básica, ¿sí? Y que pues era de un código supremamente abierto, ¿sí? Algo numérico que era muy fácil de pronto de vulnerar de vulnerar o que de pronto era muy básica para las condiciones de seguridad que empezaba a demandar nuestro Wi-Fi, ¿sí? Luego vino WPA, WPA2 y WPA3, ¿sí? Que ya incrementó los bits de seguridad para nuestras contraseñas, eh, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En este tipo de formato de seguridad o en estos protocolos de seguridad, necesitamos una clave que sea un poco más robusta y que sea un poco más pues compleja de definir, ¿sí? Para poder asignarles a nuestros equipos, ¿sí? Entonces, en este caso, para nuestros equipos manejamos todos los protocolos y pues ya depende del control de seguridad que queramos tener, los podemos asignar a cualquiera de las redes o a cualquiera de las dos bandas, tanto en 2.4 como en 5 GHz, para proteger nuestras redes Wi-Fi. ¿Listo? Bueno, pasando un poco a las características de nuestros equipos, en algunas de nuestras referencias manejamos equipos que tienen diferentes modos de operación, ¿sí? Entonces, tenemos algunas referencias que cumplen con un método de funcionamiento como que sea un router o que sea un repetidor inalámbrico o que sea un repetidor en 2.4 o un repetidor en 5 GHz. Entonces, ¿cómo funciona cada uno de los modos? Entonces, como un repetidor inalámbrico, yo simplemente, pues como lo expliqué en el ejemplo anterior, voy a ubicar el equipo de tal manera que esté dentro de la cobertura de mi equipo inicial, ya sea dentro del módem que me provee mi telefonía o dentro de un router que yo haya adecuado para que reemplace mi módem, pues para que me dé mejor cobertura, mayor velocidad y en fin. ¿Listo? Entonces, yo lo que hago es ubicar en mi equipo, programar mi equipo como modo repetidor, escanear la red a la cual quiero pertenecer y le asigno la clave de seguridad, ¿sí? Empiezo a ubicar el equipo de tal forma que pueda llegar a tener una mejor cobertura, ¿sí? Y luego
pues ya con la ubicación que yo tenga, él me va a replicar con fuerza la señal que está recibiendo hacia el punto donde tal vez no tengo una señal muy óptima, ¿sí? Así trabaja el equipo. Entonces, envía la señal inalámbrica a mi equipo y mi equipo la replica con fuerza hacia todos los demás equipos. ¿Listo? Como un access point, entonces yo lo que hago es sencillamente darle un segmento de mi red LAN, ¿sí? Si mi equipo está direccionando 192.168.0. algo, entonces yo simplemente le asigno una dirección dentro de ese segmento y él lo único que va a hacer es pues darme un punto de acceso inalámbrico. Equipos que yo me conecte a ese punto de acceso con los recursos que me está dando mi router inicial. ¿Listo? Y pues obviamente lograr cubrir con el área con la potencia de Wi-Fi con la que yo esté trabajando en mi equipo. ¿Listo? Cuando los implemento como repetidores de 2.4 o 5 GHz, pues sencillamente vamos a trabajar sobre una sola banda. ¿Listo? Como ustedes saben, hoy en día hay equipos que trabajan y admiten las dos bandas, y la mayoría de equipos hoy en día que son actuales admiten la banda de 5 GHz. Entonces, cuando yo configuro mi equipo para poder visualizar la red de 2.4 y la red de 5 GHz, diferenciándolas por nombre, yo puedo ver con mi computador o con mi celular que efectivamente mi equipo reconoce esas dos redes. Entonces, ¿a cuál debería colgarme? Pues obviamente a la de 5 GHz. Eso quiere decir que mi equipo admite trabajar sobre esta banda, y pues esta banda, siendo la más rápida, la más libre, la que mayor tráfico y más velocidad me va a dar, pues es en la que tengo que trabajar. ¿Sí? Si definitivamente no la reconociera, obviamente me cuelgo a mi banda de 2.4, que me va a entregar una velocidad pues ya genérica para todos. ¿Listo? Así funcionan los diferentes modos de operación. Sí o sí necesariamente tengo que tener un puente de comunicación entre mi equipo inicial por cable a mi equipo que va a reemplazar ese tipo de conexión Wi-Fi, o que va a reemplazar mi cobertura, para que este quede actuando como mi equipo principal en cuanto al Wi-Fi. ¿Listo? Pero sí dependo de los recursos que me dé el módem para poder acceder a Internet, o para que él sea mi puerta de enlace para comunicarme al Internet. ¿Listo? Listo. Hablando un poco más de características de nuestros equipos, entonces hablamos de que nuestros equipos, desde el más básico en adelante, tienen antenas de 5 dBi y cambian la cantidad de antenas. Entonces tenemos equipos de 2, de 4, y ya hoy en día tenemos una referencia de 6 antenas de 5 dBi, ¿sí? Juegan un papel importante en los equipos. ¿Por qué? Porque son las encargadas de recibir, tanto de recibir como de enviar las solicitudes a su sitio destino, hacia nuestros usuarios o hacia nuestros celulares, televisores, en fin, todos los equipos que tengamos conectados por Wi-Fi. ¿Listo? A mayor número de antenas, pues mayor velocidad de respuestas y a la vez capacidad de usuarios. ¿Por qué? Pues porque yo tendría independizadas mis antenas para cada frecuencia, ¿sí? Y eso hace que yo tenga un proceso independiente para cada una de las frecuencias, y que yo pueda arreglar, pues de cierta forma pueda llegar a tener una combinación de antenas que me permita un transporte de datos más limpio y de mayor velocidad. ¿Listo? Aquí hay un punto que aclarar, y es que en la gama, en la gama baja de nuestros equipos admiten entre 20 y 25 usuarios como máximo. Estoy hablando de nuestra gama de equipos de 300 megabytes, ¿sí? Para una serie de equipos de gama media, entonces estaríamos hablando de entre 30 y 35 equipos, y para nuestra gama más robusta, equipos de 1750, 1900 y más, pues ya un promedio de 40, 50 usuarios, ¿listo? Concurrentes, ¿listo? Hay que tener en cuenta que son usuarios por banda, ¿listo? Porque cada uno de nuestros equipos que tiene en nuestra gama alta, tiene antenas independientes para cada frecuencia. Entonces yo puedo recibir una cantidad de usuarios por la banda 2.4 y otra cantidad de usuarios por 5 GHz. Entonces, eso quiere decir que si tengo un equipo 1200 que tiene antenas independientes para 2.4 y 5, voy a lograr acoplarme a 30 usuarios, 25 usuarios por banda, para un total de 50. ¿Listo? Eh, Características que puedo llegar a notar en nuestros equipos. Entonces, equipos que manejan
puedes devolver, por favor. Características adicionales, pues que utilizan el protocolo 802.11ac, ¿sí? Para transferir mayores cargas de datos. Entonces, dentro de la caja, dentro de las descripciones notables que ustedes ven en los equipos, entonces, ustedes ya van a saber que es un equipo AC, ¿sí? Es un equipo AC que obviamente es de última tecnología y adicional a eso que pues maneja banda dual o que es dual band. Entonces, dentro de las especificaciones ustedes pueden ver que dentro de la banda de 2.4 transfiere, no sé, 400 megabytes por segundo. Es un promedio máximo de los que trabajan nuestros equipos a 2.4. Y el restante pues será para 5 GHz. Entonces, estamos hablando de que si un equipo, un DIR 825 trabaja a 1200 megabytes por segundo, me está entregando 800 megabytes en la banda de 5 GHz y 400 megabytes en la banda de 2.4, ¿sí? Eso, pues, optimizando la velocidad, es una sumatoria total de toda la velocidad que puede darme el equipo sobre las dos bandas, ¿listo? Delin fue pionero y es pionero en la tecnología SmartBeam, ¿listo? Logramos que los equipos lleguen a abastecerse de la mejor señal que puedan irradiar nuestros equipos, ya que la señal hace una especie de seguimiento a nuestros usuarios. Entonces, lo que hacen lo que hace esta tecnología es que lograr que el haz de señal o el rayo de señal pueda hacer como un continuo seguimiento hacia nuestro usuario para que nunca pierda conexión o para que la señal siempre se mantenga con él, para que la cobertura y la transferencia de datos siempre esté con él, ¿sí? Así evitamos, pues, conexiones estables y sin pérdidas, ¿listo? Que son notorias y son, pues, percibibles por nuestros clientes, por el usuario, ¿listo? Entre 100 y 200 metros cuadrados de cobertura de acuerdo a la cantidad de antenas que podamos llegar a tener con nuestros equipos, ¿listo? Entonces, hablábamos anteriormente de la gama más básica, que es un DIR 615, con el cual podemos tener teóricamente 100 metros cuadrados de cobertura, ¿listo? Acordémonos que estos valores y estas áreas que nos dan técnicamente son sin tener en cuenta obstrucciones o el campo en el que se está implementando el equipo, ¿sí? Si tú pones este equipo en un área descubierta, en un área libre, pues obviamente vas a tener este tipo de coberturas. Si lo implementas ya en un ambiente normal, en un ambiente de guerra robusto, obviamente esto va a disminuir notablemente, pero pues dependeríamos de muchos agentes para saber qué área de cobertura va a dar. Por eso es tan incierto, de cierta forma, decir al cliente cuánta área o qué área pueden llegar a cubrir nuestros equipos, porque pues deberíamos conocer a fondo el material, los agentes, las interferencias que pueda llegar a tener el equipo para poder cumplir con este requerimiento. ¿Listo? Puertos gigabit o puertos fast Ethernet de acuerdo a la referencia, ¿sí? Entonces, ¿qué nos benefician estos puertos a giga o puertos a 10-100? Pues bueno, los primeros son los más básicos que encontramos en cualquier equipo. Entonces, 100 megabytes por segundo por cada uno de los puertos fast, ¿listo? En la gama media y baja, ¿listo? Y del DIR 825 en adelante, que es nuestra gama un poco más robusta, ya encontramos puertos a giga incorporados en nuestros equipos, ¿sí? Eso quiere decir que podemos conectar una consola de videojuegos, un televisor que esté de pronto manejando una alta resolución, 4K, cosas como esas, las descargas de los juegos que siempre son tan pesadas. Entonces, lo que podemos hacer es compartir la velocidad inicial que tenemos en nuestra casa con este equipo para que tengamos 1 gigabit de descarga por puerto, ¿sí? Eso quiere decir que pues vamos a tener un canal de 1000 megabytes descargando cualquier cantidad de información y nunca probablemente se nos vaya a saturar, ¿sí? Eso es lo que nos benefician estos equipos, ¿listo? Son equipos de alto rendimiento, de hecho, pues nunca nos imaginamos que íbamos a pasar por este tema de cuarentena y de aislamiento, y las solicitudes que hemos recibido es precisamente equipos que podamos llegar a reforzar o que podamos implementar para reforzar nuestra cobertura Wi-Fi. Hoy en día todas las personas están en casa, están navegando, están viendo películas, están pues utilizando sus tiempos libres para navegar, para jugar, para utilizar el internet como recurso de distracción y como recurso pues de trabajo también.
Eso hace que todas las personas estén navegando al tiempo y que las redes empiecen a saturar, que el módem de internet que nos da nuestro operador pues no sea suficiente para poder abarcar todos los usuarios que tal vez en este momento están en casa o que están pues supliéndose de su Wi-Fi, ¿sí? Entonces, para este tipo de soluciones, para este tipo de problemáticas que se están viendo, podemos llegar a implementar primero un equipo que pueda llegar a darnos una mejor cobertura Wi-Fi, ¿sí? Un equipo que por medio de cable nos pueda llegar a dar una mejor, pues navegar de mejor forma porque nos entrega una velocidad mucho más rápida, ¿sí? Y bueno, en conclusión, pues que ofrezca una señal de Wi-Fi de mejor calidad que el módem, ¿listo? Eh, Obviamente que permita conectar más equipos de red, que permita conectar mucho más usuarios, ¿sí? Hoy en día los usuarios están concurrentes en todo momento, ¿sí? Equipos que podamos llegar a tener ciertos niveles de seguridad, pues para de pronto llegar a hacer bloqueos de páginas, bloqueos de sitios donde no queremos que nuestra familia, nuestros hijos o de pronto en la oficina naveguen, ¿sí? Aumentar la velocidad de mi red local, hablábamos de los puertos de red y de la velocidad Wi-Fi. Pues obviamente un equipo que funcione con cualquier proveedor de internet, ¿sí? Estos equipos son pues abiertos para cualquier tipo de operador y pues que facilite la conexión de mis equipos, ¿listo? Entonces, como cualidades adicionales, vemos que, como les comentaba anteriormente, para poder sincronizar nuestros equipos, tenemos una función adicional embebida en nuestros equipos, que es la función de WPS, ¿cierto? El Wi-Fi Protected Setup. Entonces, es un protocolo, es una funcionalidad que tienen nuestros equipos para poder enlazarse en cuanto a seguridad, para poder entregar los niveles de seguridad sin necesidad de encriptarme manualmente o de loguearme manualmente sobre mi red. ¿Listo? Adicional a esto, pues algunas referencias, las más robustas, tienen un puerto de conexión USB, ¿sí? Lo puedo llegar a usar para impresoras de red, para usar una impresora como, programarla como una impresora de red, como una unidad de almacenamiento de red. Entonces yo puedo conectar una USB o un disco y tener un almacenamiento en red del cual puedo llegar a visualizar desde mi red local. O, ¿por qué no, una vinculación de un modem 4G como backup a mi red, ¿cierto? Entonces, de cierta forma descarga los comandos necesarios para que yo pueda llegar a tener un respaldo con una SIM card de la navegación de mi internet. ¿Listo? Entonces, adicional a esto, entonces, ¿qué tengo? Tengo los modos de repetidor, ¿cierto? Los modos de repetidor que ya los vimos anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo puedo adquirir un producto, ¿sí? Y ver de qué forma puedo llegar a trabajarlo de la mejor forma, ¿cierto? Para que, pues si no puedo optimizarlo como un router o no tengo la posibilidad de enviar un cable hasta cierto sitio, bueno, hasta o estéticamente no es posible que yo pueda llegar en mi apartamento, si ya es un apartamento pues que esté terminado totalmente y no quiero ver cable, no quiero ver absolutamente nada, pues tengo la posibilidad adicional de programarlo como un repetidor y ver cómo se comporta ese tipo de solución. ¿Listo? La capacidad de la red de antenas de ser muy mínimo, entonces la capacidad de responder a varios usuarios simultáneamente, y no independientemente cómo se lograba antes o cómo se manejaba antes, y esto pues hacía que se alargaran los tiempos de respuesta y los tiempos de procesamiento con los clientes, ¿listo? Con el servicio a nuestros usuarios, ¿listo? Compatible 100% con el nuevo protocolo de direccionamiento IPv6, todos los equipos vienen con esta funcionalidad, ¿listo? Priorización de tráfico para garantizar que algunas aplicaciones o determinados programas van a funcionar sin problema. Entonces yo puedo darle prioridad al video, puedo darle prioridad a cierto, no sé, equipo de voz, bueno, en fin, yo puedo llegar a hacer que estos equipos me priorice ese tipo de velocidad hacia esos campos, hablando ya un poco de pronto de oficina, ¿sí? Que no me dé tanto
prioridad o tanta velocidad, o que no me priorice el tema de navegación continua, sino que me priorice el tema de pronto de videos, porque a diario estoy viendo o alimentando YouTube con, no sé, videos o algún tipo de contenido del que depende mi empresa. Entonces yo puedo llegar a priorizar ese tráfico en esas aplicaciones, ¿sí? Adicional a eso también puedo llegar a restringir aplicaciones, ¿sí? En las que no quiero que se naveguen mis clientes, o en las que no quiero que tengan acceso las personas con las que trabajo, porque no en la casa, ¿sí? Que no quiero que durante tal hora o durante tal horario, pues mis hijos que de pronto están haciendo sus deberes puedan llegar a entrar a YouTube, a Facebook y se distraigan. Lo puedo llegar a hacer también con una especie de control parental, ¿sí? O una especie de control de aplicaciones interno que trae el equipo. ¿Listo? Y fácil configuración. Entonces, aquí entramos a todo el tema de configuración de nuestros equipos. Entonces, inicialmente, ¿cómo funcionan nuestros equipos? ¿Listo? Entonces, para poderlos programar, ¿sí? Cada uno de nuestros equipos tiene una tarjeta, ¿sí? En cualquiera de las gamas de nuestros productos, tienen una tarjeta que nos permite primero visualizar qué red de fábrica él me está emitiendo, ¿cierto? La red del Wi-Fi. Segundo, la clave con la que yo puedo conectarme a los equipos, ¿sí? Y tercero, adicional a eso me da como unas indicaciones de cómo me puedo yo conectar por cable a mis equipos, o si estoy conectado inalámbricamente, a qué dirección puedo ingresar a mis equipos. ¿Listo? Eso lo vemos en cualquiera de nuestras referencias. Ustedes están viendo en pantalla el portafolio y las referencias que más trabajamos en este momento. Entonces les hablaba yo de nuestra gama más básica, que es el DIR 615, que es un router de 300 megabytes por segundo. Y ya de acuerdo a las explicaciones que di anteriormente y las características, ustedes lo pueden ver con qué características cuenta cada referencia, ¿sí? El DIR 809, que ya en estos momentos migró a un DIR 819, ¿sí? Todavía tenemos unidades de DIR 809, pero ya migró a un DIR 819, conserva las mismas características técnicas, ¿sí? Solo que tuvo una mejora estética y algo pues en el rendimiento del equipo. Un DIR 825, que ya es un equipo de gama alta, ¿sí? De 1200 megabytes por segundo, que maneja ya puertos a giga, como en la descripción se puede ver, y un router DIR 878 y un 822 que manejan pues velocidades superiores a las que ya estamos acostumbrados a tener. Entonces ya son equipos de gama alta, ¿sí? Para soluciones un poco más robustas, para soluciones en las que de pronto en el hogar o en la oficina tenemos televisores que naveguen continuamente, que necesiten una buena velocidad. Es bueno y es necesario que siempre sepamos el perfil del cliente, el que quiere o el que necesita un router de gama alta y un router pues de gama media o un poco más bajo, ¿sí? Que aquel cliente que solamente necesita cubrir un espacio en su casa para poder pues satisfacerse con cobertura Wi-Fi, ¿sí? Sería necesario que pudiéramos ofertar un DIR 825 para un plan de velocidad que solamente tiene 3 megas y que de pronto no va a ser subutilizado el equipo, ¿sí? Esas cosas siempre hay que tenerlas en cuenta en el momento de ofertar este tipo de soluciones. ¿Listo? Bueno, pasando un poco al tema de configuración, entonces, les quería mostrar entonces, no tengo aquí acceso a este link, pero quería comentarles entonces una cosa. Les comentaba entonces el tema de la configuración de nuestros equipos, ¿listo? Entonces, ¿cómo configuro yo un DIR 809? ¿Listo? Ya en una próxima sesión nos vamos a conectar, lo vamos a hacer paso a paso, ¿sí? Vamos a hacer un laboratorio un poco más específico, un poco más puntual de cómo configuramos un router y cómo lo podemos llegar a, pues, aprovechar todos los recursos que tiene nuestros equipos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros configurar la IP sin que tengamos conflictos? ¿Cómo configuramos o personalizamos nosotros la red Wi-Fi? ¿Sí? ¿Cómo aprovechamos nosotros el tema de calidad de servicio, el filtrado por MAC y la infinidad de funcionalidades que, por ejemplo, tendría un equipo como este, como un DIR 819 en este caso? ¿Listo? Por ahora lo que les quiero comentar entonces es que cada equipo trae una tarjeta Wi-Fi. Esto va orientado de pronto hacia nuestros clientes finales y para que ustedes puedan explicarle un poco a ellos de cómo configurar su router en casa, ¿sí? Algunos clientes son más curiosos que otros, pero hay otros que son tan básicos que pues lo que quieren de pronto es conectar el equipo y que funcione automáticamente.
eso se puede llegar a lograr, ¿sí? Con D-Link. Es muy fácil y lo único que tienen que hacer es pues conectarse con el equipo, ¿sí? Internamente el equipo trae un manual en el que dice, en el que les explica a ellos cómo conectar el equipo inicialmente, ¿sí? Y lo que hace el equipo en cuestiones de programación y de direccionamiento es obtener la programación de mi equipo inicial, de mi módem de internet, ¿sí? Para que no tengamos conflicto con el direccionamiento que él va a emitir hacia mi red local. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, no sé, Claro direcciona con el segmento cero algo, ¿sí? Se supone que si yo voy a utilizar un router, ¿sí? Que me genere una nueva red y con el que yo pueda administrar una red, entonces lo que hago es eh, asignarle a mi router un segmento diferente al que tiene mi router de Claro. ¿Por qué? Porque si yo asigno un segmento igual, voy a tener un conflicto IPs. Es como si dos personas me estuvieran hablando al tiempo y no lograra entender a ninguna de las dos, ¿sí? Entonces, si Claro está direccionando por las 192.168.0.x dirección, yo debería asignarle a mi equipo dentro de la LAN un segmento 192.168.10. Algo, ¿sí? De esa forma, él me va a empezar a, por medio de HCP, a asignar todas las direcciones dentro de ese segmento y yo voy a saber cuando le pregunto a él quién es el que me va a responder. En este caso, el que me va a responder es mi router de D-Link, utilizando los recursos de Internet que le está dando mi proveedor de Internet o el módem de mi proveedor de Internet. Entonces, la conexión física sería que conecto a mi router de D-Link al toma corriente, lo alimento de corriente, conecto un cable desde el puerto WAN hacia uno de los puertos LAN de mi módem de Internet, ¿sí? Él empieza a autonegociar y de ahí en adelante me entrega un direccionamiento diferente al de Claro para que yo no tenga estos problemas, ¿sí? De ahí en adelante hay que despejar algunas dudas o algún tema de administración y es cómo personalizo yo mi red Wi-Fi. Entonces, internamente el equipo también trae un manual o una tarjetita en la que me dice cómo puedo ingresar al equipo y ya estando en el equipo puedo seguir un wizard, un paso a paso de cómo configurar las redes, los nombres de las redes y las claves que yo quiero dar. De esa forma ya tengo instalado mi router con la clave y la red que yo quiero, ¿sí? Y con el direccionamiento que me va a proveer Internet sin necesidad de ningún conflicto. ¿Listo? Esa es la forma más sencilla de configurar nuestro router y todos tienen el mismo protocolo de programación, ¿sí? Adicional a eso, yo puedo, si yo tengo el conocimiento, pues para la parte técnica, para la parte de ingeniería que tenemos de pronto un poco más de conocimiento, eh, podemos llegar a saber que si yo ingreso por una dirección que por lo general es la 01 y evito el wizard, pues puedo llegar a programar sin necesidad de ese paso a paso las direcciones. Por ejemplo, yo ya anteriormente vi que pues si mi proveedor de internet direcciona por cierto segmento, entonces yo lo que voy a hacer es entregarle un segmento diferente para que no tengamos ningún tipo de conflicto. Bueno, eso ya va en los conocimientos que cada uno tenga, ¿sí? Pero orientados hacia nuestros clientes finales, lo que hay que sí enfatizar es que sí hay D-Link es muy amigable en el tema de la instalación, ¿listo? Y de ahí en adelante, pues desglosar todas las preguntas que sean necesarias con nuestros clientes para poder aplicar una solución pues óptima y que el cliente vea que está siendo provechosa tanto la inversión como los equipos que nosotros estamos ofertando, ¿sí? Entonces, tener en cuenta, pues, cuántos usuarios puede llegar a tener, dónde está ubicado su router, si su planta o su espacio es de 2 o 3 pisos, cómo piensa comunicarlos, si puede enviar un cable, si no, si de pronto va a necesitar que sea por medio inalámbrico, entonces, qué opciones puede tener, por qué no complementar un router con un equipo Powerline, que para nosotros en este momento son los verdaderos rompemuros. Hoy en día, pues hay equipos o de pronto el término rompemuros nació con una marca de X que sacó un router de unas antenas inmensas y que era capaz de atravesar muros y en fin,
pero que al final pues la transferencia de datos era mínima, tenían mucha potencia, pero la transferencia de datos pues era mínima al final del ejercicio. Entonces, para nosotros un verdadero rompemuros son soluciones que hemos implementado con Powerlines, ¿sí? Enviando señales de Internet por medio de la corriente eléctrica y que al final podemos llegar a conectar un repetidor o un router, el cual me provee una buena velocidad hacia el sitio donde pues, es escasa mi cobertura, ¿sí? Ese tipo de soluciones son las que deberíamos poder ofertar a nuestros clientes y pues tener en cuenta en el momento de que él nos resuelva tantas preguntas que nosotros deberíamos hacerle para implementar este tipo de soluciones. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta ahí no sé si tengamos alguna pregunta, no sé si haya mucho tema todavía pues, por digerir, si están claras algunas cosas, si de pronto tenemos algunas dudas todavía. Buenos días. Bueno, voy a leer las preguntas que tiene Sergio acá. Les voy a mostrar algunas. Acá dice, ¿DIR 819 tiene opción de VPN? No, solamente soporta VPN Pass-Through. ¿Qué más tenemos acá? Hay una promoción que está sacando Evocom el día de hoy para todos los DMC, que son DIR 518, es un pequeño router repetidor a $10. Entonces, el que esté interesado, pues por favor, contactarse con Juan Pablo Velasco en Evocom. Acá tenemos otra pregunta. ¿Influye el tipo de canal en la conexión de celulares u otros equipos? ¿Se necesita una configuración diferente en los dispositivos que se conectarán a la banda? Es importante tener en cuenta que el equipo que se conecta al router tiene que ver mucho con la conexión y con la velocidad. Si el equipo que se conecta tiene una tarjeta de baja velocidad, así yo tenga un mega router, pues la velocidad de conexión siempre va a ser la misma. ¿Sí? Sin importar si tengo un equipo AC 2300 o un equipo similar, pues si mi tarjeta de red solamente soporta un N150, pues mi velocidad máxima va a ser N150. Entonces, por eso es importante, además de subir la velocidad de los routers, subir también la velocidad de las tarjetas. Muchos de los portátiles nuevos, de los celulares nuevos, pues ya soportan dual band con velocidades altas. Entonces, sí, sí se pueden conectar a estas velocidades. O sea, ¿qué recomendamos en The Link? Obviamente migrar a nuevas tecnologías, primero por descongestión, como les explicó Sergio, y segundo, pues alcanzar mejores velocidades. ¿Qué más tenemos acá? Entre las preguntas que estoy viendo. Buenos días. Hacer el cambio de la banda 2.4 a 5 en equipos, ¿cómo se hace? Depende del equipo. Digamos que existen dos métodos para hacer eso. Hay equipos que son banda simultánea, ¿sí? Y hay equipos que son de banda sencilla. Normalmente los equipos que son, pues que se fabrican en este momento son dual band simultáneo. Entonces, ambas bandas van a estar transmitiendo al mismo tiempo. Una opción es que cuando ustedes configuren las bandas, le coloquen un nombre a la banda 2.4 y un nombre a la banda de 5 GHz. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para saber en cuál banda se están conectando. Si le dejan el mismo nombre, automáticamente sus dispositivos se conectan a la de más alta velocidad por defecto. Entonces, si su celular soporta bandas de 5 GHz alta velocidad, se conectan primero a la de 5 GHz y si esa está muy saturada, pues van a irse a la banda de 2.4. ¿Qué otra cosa tienen que tener en cuenta? Que la banda de 5 GHz tiene menos potencia. Entonces, la sensación que ustedes van a experimentar es que de pronto no tienen la misma cobertura que con 2.4, pero sí van a tener mejores velocidades. Mientras que la banda de 2.4, por ser una frecuencia más baja de transmisión, van a tener mucha más cobertura, pero van a tener una velocidad más baja, porque pues obviamente el protocolo no soporta unas velocidades tan altas. Dice 878, ¿es de cuántos decibelios es? Está entre 5 y 7 decibelios, debería estar. No es menor de 5 decibelios la potencia que maneja este equipo. Ta, 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 bueno, acá otro mensaje que nos envió Juan Pablo de Ocon. La docena, digamos que si quieren comprar docena de DIR 518, lo pueden adquirir a $8 masiva por unidad.
A ver qué más tenemos acá de las preguntas. DIR 878 maneja calidad de servicio, QoS. Sí, sí maneja. Digamos que los equipos, los routers de D-Link, digamos que desde las gamas 825 hacia arriba, tienen unas opciones de calidad de servicio. ¿Cómo funciona? Tienen 10 casillas donde ustedes colocan el equipo, digamos que él les deja seleccionar los equipos que están conectados en el dispositivo y ustedes lo jalan a la prioridad que necesiten. La más alta prioridad, mediana prioridad y baja prioridad. La calidad de servicio lo que hace es atender primero a unos usuarios con respecto a los otros. Entonces, normalmente, ¿qué debería colocar yo en estos equipos de calidad de servicio? Pues los equipos que tengan Netflix, por ejemplo, los televisores, los videojuegos, mi portátil si tiene llamadas en vivo. ¿Para qué? Pues para que ustedes puedan llegar a tener una mejor experiencia, ¿sí? En cuanto a velocidad. Las especificaciones técnicas de los routers de Link se revisarán en detalle. Sí, ya se vieron algunos. Igual muchas de las características ya aparecen dentro de los datasheets, ¿sí? Hay una página que ustedes pueden visitar que es tsd, tetero saco dado, punto de link .com.tw. Les repito, tsd.delink.com.tw. En esa página ustedes pueden encontrar todos los firmware de todos nuestros dispositivos, los manuales de usuario y los firmware vigentes, dependiendo de la versión del hardware que tengan. Entonces ahí ustedes pueden ver toda la información que necesiten o nos escriben directamente a nosotros y nosotros les ayudamos a especificar ese tipo de soluciones. Vi otra pregunta, si el tipo de procesador aparece en el datasheet, no aparece. Digamos que nosotros tenemos unos documentos diferentes que se llaman spec. En el spec aparece el procesador que maneja. Entonces, en caso que alguno necesite saber qué tipo de procesador tiene o cuánta memoria tiene un equipo de pronto para algún proceso que se lo estén pidiendo, simplemente nos escriben y nosotros les enviamos esa información para poder presentar esa información en los diferentes procesos. Eh, he notado que actualmente casi todos los protocolos de direccionamiento son IPv4 y mencionan que los nuevos routers cuentan con direccionamiento IPv6. ¿Por qué se ve tan poco el IPv6? Digamos que en este momento se está haciendo la migración, ¿sí? IPv4, ustedes saben que tiene ya unas limitaciones, o sea, somos muchas personas en el mundo y pues todos tienen internet de alguna manera. Esas direcciones pues obviamente se han estado agotando. ¿Sí? Se agotan porque pues ya no hay cómo darle más servicio a las personas. Con IPv6 pues hicimos que eso migrara mucho más alto. Imaginen que en IPv6 ustedes ya no van a tener una sola dirección pública para navegar, sino que cada uno va a tener una dirección en Internet. ¿Sí? Imagínense la cantidad de direcciones que podemos llegar a tener, que cada uno puede llegar a tener una dirección única en su red para poder navegar. ¿Por qué no se ve tanto? Porque se están haciendo las implementaciones. Muchos estamentos del Estado ya están migrando obligatoriamente hasta IPv6. ¿Sí? Ya es una obligación a nivel nacional migrar hacia estas nuevas tecnologías. Ya muchas empresas ya están, digamos que ya Google, Facebook, YouTube, estas empresas ya funcionan con protocolos de IPv6. Próximamente daremos unas capacitaciones de direccionamiento IPv6, IPv4 también para que ustedes lo tengan presente y aprendan algo más sobre este protocolo. Eh, A ver qué más. Acá nos preguntan, ¿D-Link cuenta con router que soporten VPN? Sí, sí tenemos una familia que son los DCR, DCR 250N, DCR 500AC y DCR 1000AC. Son los equipos que pueden hacer VPN. Dentro de los equipos de VPN existen dos modos, ¿sí? Los que son VPN server, ¿sí? Los que funcionan como servidores y los que hacen VPN pass-through. Todos los routers de Link soportan VPN pass-through, o sea, pueden pasar a través de ellos una VPN, pero no generan VPNs, ¿sí? Y los que sí generan VPNs, pues es esta familia DCR que les estoy indicando. Si un router maneja velocidad de 300 megabits, ¿los equipos que se están conectando van a navegar a esa velocidad? Depende, como les expliqué anteriormente. Si la tarjeta de red soporta esas velocidades, por supuesto que sí.
debería navegar a estas velocidades de 300 megabits por segundo, ¿sí? Eso no quiere decir que el Internet suba a esa velocidad. O sea, no hay que confundir las dos cosas. Una cosa es la velocidad de navegación sobre el medio Wi-Fi y otra cosa es la velocidad de Internet. Es posible que ustedes tengan un plan contratado de 10 megas, pero su velocidad de conexión va a ser de 300. O sea, su velocidad de datos, de transmisión de datos va a ser sobre 300 megabits. A medida que ustedes se separen de sus routers, pues obviamente van a tener una velocidad más baja. ¿Sí? Obviamente hay pérdidas, los materiales, las paredes, todas esas cosas hacen que se pierda velocidad. Pero si ustedes están cerca, pues obviamente sí deberían tener una velocidad similar a esa. Para que ustedes puedan tener una velocidad de 300, pues obviamente el canal que debe utilizar debe ser un canal doble. Los canales en banda 2.4 son canales de 150 megabits. Entonces tendría que tener la unión de dos canales, o sea, unir un canal de 40 megas para que ustedes puedan alcanzar esa velocidad. Normalmente los operadores lo dejan en canales de 20 megas o los equipos vienen en 20 megas. ¿Por qué? Porque la saturación es tanta en bandas de 2.4 que coger los dos canales es bastante complejo. Entonces por eso se siente que solamente se conecta a 150, 70, 80, cosas como esas. Cuando tengo un equipo dual band, ejemplo, para 25 usuarios por banda, si solo utilizo una banda, ¿se suman los recursos para que la banda sea de 50 usuarios? No. Digamos que cuando yo tengo un recurso, digamos, el procesamiento es por cada una de las bandas. Normalmente nuestros equipos pueden llegar a soportar hasta 32 usuarios, los más avanzados 32 usuarios por la banda, ¿sí? En 2.4 y en bandas de 5 GHz. En equipos mucho más avanzados, como transmiten en más de una banda de 2.4 y en más de una banda de 5 GHz, pues obviamente sí pueden hacer esa unión de usuarios. Emuladores de link para router no manejamos. Tenemos para switches, tenemos para router VPNs. Hay una página. Muchos de ustedes se pueden inscribir al portal, el partner portal de The Link. Digamos que en las próximas capacitaciones les voy a colocar el link del partner portal para que se registren y ahí tenemos unas aplicaciones. Tenemos una aplicación que es la interfaz gráfica de algunos de los productos que manejamos y cómo se ven internamente. Eh, Hay una página comparativa de routers frente a otras marcas. Esto con el fin de mostrar las ventajas. Lo estamos elaborando en este momento. Digamos que sí tenemos unos comparativos internos para ventas que les podemos compartir, obviamente, para que ustedes, pues, obviamente puedan hacer unas mejores ventas. Se va a hacer, pues, digamos que unos flyers para que ustedes los puedan tener y puedan hacer, obviamente, este tipo de comparaciones. ¿Cuál de los routers de Lean es el que mejor comportamiento tiene en, digamos que en un escenario extremo? Algo así fue la pregunta que le entendí a Jean. Depende del escenario, sí, depende del escenario extremo. Digamos que muchas veces les decimos a los usuarios, haga una prueba, meta su celular dentro de la nevera y trate de llamarlo. ¿Qué sucede? Pues que no va a tener recepción, ¿sí? Por, digamos que así sea de la mejor marca. ¿Por qué sucede eso? Porque las características del entorno atacan a los equipos. ¿Qué sí podemos tener nosotros? Un mejor rendimiento en cuanto a velocidades. Entonces, digamos que todas las gamas que son 825, 878, 882, 885, pues son equipos que van a tener mucho más rendimiento, tienen procesadores mucho más avanzados, soportan muchos más usuarios, digamos que la tecnología ya son muy mimo, muchos, entonces digamos que la experiencia va a ser mucho mejor con este tipo de dispositivos, más que de pronto con un equipo de entrada, ¿sí? Así como para nosotros, como para cualquier marca, va a funcionar de la misma manera. Sí es importante el entorno que ustedes tengan para poder implementar el dispositivo. ¿Qué puntos tenemos a favor con respecto a TP-Link y Ubiquiti? Pues digamos que con Ubiquiti tenemos segmentos diferentes. Digamos que Ubiquiti está más orientado hacia esa parte corporativa. En la parte corporativa nosotros tenemos algunos equipos que funcionan, digamos eh, que funcionan con las mismas y hasta mejores características. Digamos que tenemos equipos que no necesitan licenciamiento,
que tenemos, por ejemplo, Central Wi-Fi Manager, que tenemos Nucleus Connect. Contra el link, pues obviamente hacemos una competencia casi directa de link que está pensando en este momento. Digamos que, y para ustedes a nivel comercial, ¿qué es mejor? Meternos en esas gamas bajas de 10615, de N150, N300, o estar en las gamas medias altas. Para nosotros es mejor fidelizar clientes, indicándoles obviamente que es mejor tener un equipo de gama media alta siempre, digamos que por flexibilidad, por equipos. Una vez en una charla que teníamos con Ulises en The Link, nos decía, mire, muchos de los usuarios y muchos de nosotros en la casa que tenemos, puede ser un televisor que les costó 3 millones de pesos, un Xbox que le costó 4, todos los celulares que, si suman los celulares de sus casas, pues perfectamente pueden ser, no sé, 3 millones de pesos, cosas como estas, los portátiles. Cuando uno hace la sumatoria de toda la tecnología que ustedes tienen, pues perfectamente ustedes tienen más de 10 millones de pesos en tecnología, ¿sí? Pero ¿cuánto estamos invirtiendo realmente en un router? Estamos gastándonos en el router, deme el más económico, ¿sí? Eso es un error. O sea, le estamos dejando todo el peso del Internet a un equipo de 100 mil pesos, ¿sí? Siendo que podemos buscar unas mejores opciones con equipos un poco más avanzados, con mejores prestaciones de servicio. ¿Sí? Digamos que eso es como una de las recomendaciones que le hacemos a nivel comercial. O sea, piensen en eso. ¿Que se venden los routers económicos? Obviamente se venden. Pero ¿cuánto margen les dejan a ustedes, digamos que a la parte comercial, un router económico? Es preferible a veces vender un router de gama media alta que un router muy básico. ¿Por qué? Pues obviamente porque la rentabilidad del de alta gama con la rentabilidad de una media gama o alta o media, pues ustedes pueden vender, por ejemplo, 10 de los otros. Tuvieron que haber vendido 10 de los otros para haber alcanzado esa rentabilidad. Digamos que a nivel comercial. Y a nivel operacional, pues obviamente una C de 1500, de 1200, 1750, pues obviamente da mejor rendimiento. Jim hace una pregunta de, en cuanto a las referencias, ¿cuál tiene mejor comportamiento en streaming? Los equipos que más streaming tenga, pues obviamente son los que más antenas manejen, ¿sí? Los streaming están atados a las antenas. Entonces, normalmente los equipos que son 1200 son de 2 antenas. Los equipos que son 1750, pues son equipos de 3 antenas, son equipos 3x3. Entonces, gamas de 2x2, 3x3, 4x4 tienen muchos más streaming. Entonces, obviamente van a tener un mejor rendimiento siempre. Listo, yo creo que esas son las preguntas. Entonces, Sergio, continúa por favor con el cierre de tu capacitación. Gracias. Muchas gracias, William. Y bueno, nada, yo creo que con esto concluimos. Yo creo que sé que a partir de este tema y de esta sesión surgen muchas dudas y pues muchas inquietudes que pronto podemos llegar pues a despejar en una próxima sesión. Como les comentaba anteriormente, vamos a realizar o organizar una nueva sesión en la que ya con los conocimientos básicos y con todas las dudas que pudieron surgir de esta sesión, vamos con un equipo a hacer una especie de laboratorio para que todos aportemos y todos pues veamos de qué forma podemos implementar y sacarle provecho a todas las características que tienen nuestros equipos. ¿Listo? Yo creo que por esta sesión, pues nada, doy finalizado el tema. Les agradezco mucho su participación, su tiempo. Eh, y nos veremos en una próxima sesión el día viernes. Creo que tenemos una nueva sesión de VLAN con el tema de switches. Entonces, nada, agradecerles mucho, deseándoles mucha prosperidad en sus hogares, que gocen de buena salud y nos veremos en una próxima sesión. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.